Buenas tardes, yo soy Cristian, soy periodista y quería, iniciar, gracias a la persona que me puso acá, me puso un poquito más de pelo y eso se agradece siempre. Eh, Quería iniciar esta charla contándoles un poco que suelo olvidar las cosas. No sé si es por mi TDA, mi trastorno límite, mi trastorno de déficit de atención, o porque básicamente soy un desmemoriado intenso, ¿no? Digamos, bastante intenso. Tengo, tengo un app de recordatorios en el celular, otro en la computadora, un calendario en la computadora, un calendario en el reloj. Tengo dos apps de recordatorio de tareas. Tengo una app de recordatorio de rutinas del día. Y tengo Ya. una app que me recuerda cómo estuve de ánimo el mes pasado. Y me está traqueando este. Vamos bien hasta ahora. Empiezo con este disclaimer, con esta advertencia, porque lo que vengo a contar es que no sé si es una historia, es algo así como una historia. Es más que una historia, es un momento de mi vida en el que sucedió en un lugar en el que nunca viví, pero que por alguna razón recuerdo tanto. Mi abuelo Ulises, mi abuelo paterno, vivió en Barrios Altos. Como la mayoría de mi familia y la mayoría de su familia en su generación, digamos, sus padres llegaron a Barrios Altos, mi abuelo, sus tíos, sus primos, sus hermanos, y luego ahí también vivirían sus hijos, entre ellos mi padre, ¿no? Este es mi abuelo, el primero de la derecha a izquierda, en una calle donde quedaba su casa. Eh, Luego armamos como una especie de croquis para venir a esta charla. Cuando yo le conté a mi papá de esto, él estaba en WhatsApp y me dijo, me mandó un croquis hecho a mano, que es este de acá. Creo que lo hizo en 2 minutos, le tomé una foto y me lo mandó por WhatsApp, donde señalaba, los puntos amarillos indican que en este epicentro, digamos, de Barrios Altos, entre Guamalíes y Centro Escolar, teniendo Huari y Mainas como un cuadrado, para los que no conocen Barrios Altos, pues habían más o menos a 4 o 5 familias que tenían mi mismo apellido, y de hecho eran mis familiares directos. Toda la vida, o casi toda la vida de mi abuelo, transcurrió en estos 200 metros a la redonda, dentro de Barrios Altos. Y es de ahí, de Barrios Altos, de donde cantan las historias que mi abuelo me contaba, ¿no? Historias, porque mi abuelo era un creador de mundos, era una especie de Tolkien para mí cuando yo era niño. Que tenía una capacidad para crear mundos imaginarios donde tú podías vivir en casas o casonas grandes, con portones hermosos, con altillos, techos enormes y balcones y calles empedradas, y podías salir a jugar confiado porque tus vecinos te cuidaban y podías jugar a la pelota en el medio de la pista mientras tus vecinos, tus papás, tu mamá, tus primos, en general todos te veían jugar desde sus portones de las casas, una suerte de palco suites, y eso lo convertía casi como una bombonera. Para mí era algo fantástico en el tiempo en el que yo era chico y recibía esas historias de mi abuelo. Fantástico. Bueno, al final nunca fueron historias fantásticas. Nunca hubo ficción, ni mundos imaginarios, ni Tolkien peruano. Era el día a día de mi abuelo. Lo que me contaba era un poco de su niñez, otro poco de su adolescencia y otro tal vez de su adultez. Me contaba de sus primeros amigos, de su primer mejor amigo, de su primera novia, de su primer auto, de su primer trabajo, de cómo con ese auto llegaba a su casa en Barrios Altos y tenía que girar en Mainas porque era a una mano y el otro era de doble mano. Él hablaba así. Eh, y pues empezaba a dibujar un croquis en mi cabeza sobre lo que era el barrio. Gracias a él conocí, sin haber estado en ese lugar, lugares como la Iglesia Santana, Plaza Italia, la Quinta Jeren.
El Buque, Peña Horadada, Maynas, Junín y un croquis repleto de etcéteras. La calle que él más mencionaba era la calle Arancibia, Teniente Arancibia, en el medio de Barrios Altos. Era la casa donde su familia llegó a instalarse en Barrios Altos, su primera casa, sus padres llegaron ahí. Él era muy chiquitito, era muy pequeño cuando recién llegó. Mis padres me cuentan que, por ejemplo, yo también de niño, de muy chiquitito también, casi un año, visité esa casa tal vez para visitar a algún tío abuelo que vivía ahí y creo que hasta ahora sigue viviendo ahí, pero no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que en esas épocas escolares en las que nos toca, tal vez kinder, primero primaria, nos toca aprender nuestra dirección y nuestro nombre por si nos perdemos, saber a dónde nos tienen que devolver. Recuerdo que cuando a mí me hacían esta pregunta, me decían nombre y yo decía Cristian Sorré. Dirección, Teniente Arancibia 191, Barrios Altos. Yo vivía en Surco. O sea, iba a ser difícil la devolución del niño en ese contexto. Es que yo tenía grabado el croquis de Barrios Altos en la cabeza, producto de las historias que llegaban de mi abuelo. Barrios Altos explota, Barrios Altos contado explota la creatividad en la cabeza de las personas. Cuando te cuentan a Barrios Altos, tu creatividad vuela. Y creo que esa es una de las cosas que lo hace un barrio legendario. Con el paso del tiempo sentí que las cosas iban bastante familiares con Barrios Altos, ¿no? Sentí que en una de esas conversaciones que mis tíos tenían con mi abuelo, o en una de las historias de mi abuelo, a los hijos de mi abuelo, incluido mi papá, le decían los Ulises, en alusión al nombre de mi abuelo. Y claro, tenía un poco de lógica con lo que me contaba mi abuelo. En Barrios Altos casi todos se conocen. Y en un barrio en general casi todos se conocen. Es algo que no sucede casi ahora. Yo estoy seguro que todos acá tenemos un grupo de WhatsApp en el que no conocemos a todos los participantes de ese grupo. Barrios Altos era la antítesis de eso en ese tiempo. Eh, Además, me daba cierto sentido de pertenencia al barrio que esa gente también conociera a mi abuelo, esas personas conocieran a mi abuelo. Porque además para mí, de niño, conocer a mi abuelo era un personaje, mi abuelo era un tipo estricto, bastante estricto, ingenioso, elegante, tenía ese toque de tradición mezclado con vanguardia, era querendón a su forma, pero siempre guardando cierta compostura emocional. Era astuto y era de ese tipo de personas a la que la picardía le sienta bien, ¿no? Yo ya había hecho esta recopilación de características de mi abuelo antes, pero no sé si se dan cuenta que acabo de escribir también la personalidad de Barrios Altos. Hay una similitud ahí. Creo que mi cariño por el barrio nace por esa similitud entre Barrios Altos y mi abuelo. Los barrios son la extensión de nuestras casas, ¿no? Contienen la misma esencia que ellas y están hechas a medida de sus habitantes. Es por eso que la sensación de intimidad nunca se pierde en un barrio que es nuestro, parados en la puerta de nuestras casas o en el medio de la pista o en las esquinas. Uno se siente protegido e íntimo, protegido en su intimidad dentro de su barrio. Yo nunca viví en Barrios Altos, pero le tengo un cariño especial porque fue ahí donde vivió la señora que fue mi bisabuela, que además vivía a 2 cuadras literal, de su hijo, mi abuelo. Vivió mi abuelo, el joven que fue mi abuelo, y el niño que fue mi padre. Y de esos personajes, de ese escenario y de ese contexto nacían las historias que yo recibí de los 3, 4, 5 años hasta adelante sobre el barrio. Eh, Era algo que existía,
pero que estaba tal vez muy lejos de mí. Pero de una u otra forma mi abuelo quiso que sepa que había algo un poco lejos que existía y que tenía que explicarlo. Y encontró las historias para hacerlo. Eh, Cuando mi abuelo Ulises tuvo el primer ACV, un accidente cerebrovascular, un derrame, eh, su mente, como es común en estos casos, se desordenó por completo. Eh, Él llevaba viviendo algo de 30 años en Chorrillos, ya en Chorrillos, pero en esos tiempos de recuperación del derrame, él siempre tenía una pregunta recurrente. Nos miraba y nos decía, ¿esta es la casa de Arancibia? De Arancibia, de Teniente Arancibia, 191, ¿recuerdan? Esa dirección con la que yo estafé a mis profesores de kinder, haciéndome un posesionario de un predio que no era mío a los 5 años, esa misma casa, y sentí que esa transmisión de información como historia me decía algo, mi abuelo quería decirme que en ese lugar yo pasé mis mejores años de niñez y de adolescencia. Poco después, en 2013, Ulises murió. Murió recordando los barrios altos, sus casas, sus vecinos, a sus hijos jugando en las calles, en las pistas, en las veredas, jugando al fútbol. Eh, Incluso murió teniendo la sensación de que su madre todavía vivía a 2 cuadras de, de él, ¿no? Él es mi abuelo. Eh, Mi abuelo me enseñó de muy chico a imaginar lo que ya existe, porque yo todavía no podía verlo. Y eso hizo que empiece a construir un imaginario y empezar a trabajar mi imaginario y plasmarlo en una idea. Y eso fue lo que hizo al final, porque una idea puede ser un sueño, y los sueños, lo único que podemos hacer con ellos es hacerlos realidad. Y eso es algo que me tocó bastante. Esta hoja no se despega. Yo tuve 4 barrios de niño. Rosario de Villa en Chorrillos, Lince, La Capullana y Los Próceres en Surco. De los 4 tuve que partir. Y es difícil cuando hay que dejar el barrio y hay que dejar una amistad a medias o una ya consolidada, o los vecinos de la esquina, o la panadería de la vuelta y otro camión repleto de etcétera, ¿no? Eh, pero siempre sentí que el único lugar de donde nunca podremos mudar nuestra esencia es de nuestro barrio, porque cuando volvemos siempre está ahí, intacta, ¿no? Recuerdo un día de octubre, como ahora, en que mi abuelo me llevó a la procesión del Señor de los Milagros, en el centro de Lima. Estábamos cerca de Barrios Altos. Yo estoy casi seguro que era Abancay. Yo estaba muy chiquitito, tenía 5, 6, 7 años tal vez, y yo era un niño muy flaco, ya luego agarré este cuerpo, pero antes era un niño bastante flaco. Entonces él me levantó y me cargó y me puso en sus hombros y me alzó luego. Y yo sentí que se esforzó mucho, sentí que se esforzó muchísimo. Lo sentía en sus manos, en sus brazos, en su cuello, en sus hombros. Incluso en un momento sentí que se empinó y yo me sentía volar, ¿no? Eh, yo era muy chico en ese entonces. Y por un momento, por un momentito, solo por un ratito, yo pensé que él me levantaba para que yo, con esa vista privilegiada que tenía sobre sus hombros y entre la multitud, eh, pueda ver su barrio y ver que era realidad su barrio, que era verdad todas esas historias de este tiempo que me había contado. Y además, que cuando él me baje,
pueda yo contarle una historia a él en la que le cuente y que le diga que en su barrio todo está tal y como él lo dejó. Muchas gracias.